Colosas. Ahora escúcheme bien. No sé qué se imagina usted, pero estamos hablando de un hombre que era un tesoro en esta iglesia. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que en cada iglesia siempre hay tesoros, hermano? No todos son tesoros en una congregación. Ahora, hay gente, yo no voy a mencionar a nadie esto porque después me crucifican, hermano, y termino yo de malo. Pero en esta iglesia hay gente que es un tesoro. En esta iglesia hay gente que es un tesoro. Pues en esta iglesia, la iglesia de Colosas, había un hermano que era un tesoro, hermano. Y quiero hablarles de él en esta mañana. Era un tesoro maravilloso. Y voy a mostrarles por qué era un hombre que era un tesoro, hermano. Era alguien tan valioso. Y eso es lo que quiero que desarrollemos en esta mañana, el tesoro de Colosas. Yo quisiera que muchos de nosotros este año imitáramos a este hermano que les voy a mostrar por la palabra de Dios. Qué lindo cuando hay hermanos así. Hermanos que se convierten en un tesoro. Y uno los mira y dice, yo quiero ser como este hermano. Uno los ve y uno dice, qué lindo este hermano, cómo lo ha tocado el Señor, cómo lo ha ungido Dios, cómo ha dejado este hombre que el Espíritu de Dios obre. Y este hermano de aquí de Colosas, que se había convertido en un tesoro de Dios para todos los miembros de esta iglesia, pues hermanos queridos, nosotros podemos ser como él y aún mejor que él. ¿Está entendido? Vamos a la cita bíblica, ahí está el tema, el tesoro de Colosas. Vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 12 y 13. Regáleme su atención para que Dios lo ministre en esta mañana. Dice, os saluda, ¿qué? Epafras. ¿Cómo se llamaba el hermano? ¿Cómo se llamaba el tesoro? Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él, ¿de quién? De Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están, ¿dónde? En Hierápolis. Y el versículo 13 dice así, versículo 13. En las escrituras, el versículo 13, ¿ya lo leímos? Ya leímos todo, ok, bueno. Ok, la Biblia, hermanos queridos, dejemos ahí la siguiente diapositiva. En la Biblia tenemos nosotros muchos hombres, muchos nombres de hombres que han sido muy prominentes. Por ejemplo, están los profetas, están los apóstoles. Ahí algunos de ellos les menciono, por ejemplo, Abraham fue un hombre maravilloso. Fue un tesoro de Dios que hasta hoy nos sigue ministrando fe, por ejemplo. Fe. Ahí tenemos al profeta Isaías. ¿Qué profeta de Dios? El profeta Jeremías, Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros más, que cuando usted lee su vida, usted aprende grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Y estos que les menciono aquí, pues son los más visibles. Pero aquí tenemos en la palabra de Dios hombres también que son muy poco conocidos, muy poco mencionados. Por ahí se mencionan en algún capítulo, pero que nos enseñan grandes lecciones. Y es el caso en esta mañana de Epafras. Vamos a la siguiente escritura. Nos enseñan grandes cosas. ¿Quién era Epafras? Vamos a empezar a mirar un poco la vida de Epafras. Aló, sí, ¿me oye ahí? ¿Quién era Epafras? Bueno, empecemos por decir que era un discípulo ¿de quién? Del apóstol Pablo. Era un discípulo del apóstol Pablo. Allí lo tenemos. Su nombre significa, ¿cómo significa? Apetecible. ¿Y qué más? Y agraciado. Este hombre era un agraciado, es lo contrario a desgraciado.
agraciado, tenía la gracia de Dios con los hermanos. Era un hombre que tenía mucha gracia. Era un hombre apetecible, como significa su nombre. Habían hermanos que lo amaban tanto, que lo valoraban de una manera tan maravillosa. Era un nativo de la ciudad de Colosas. Había nacido en Colosas y se cree que se convirtió a Cristo en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él predicó en la ciudad de ¿dónde? De Éfeso. Era un discípulo de Pablo y llegó a ser un colaborador en el ministerio del apóstol Pablo. Y algunos estudiosos dicen que fue el fundador de la iglesia de Colosas, Epafras. Se cree esto. Yo personalmente considero que este hombre fue uno de los fundadores de la iglesia de Colosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero en esta mañana compartir con ustedes 6 cualidades que encontramos en la vida de Epafras. Y es aquí donde quiero detenerme paso a paso en algunas cosas que quiero transmitir a su corazón en esta mañana. Vamos a pensar en algunas cualidades. ¿Por qué este hombre se convirtió en esta joya, hermano? ¿Por qué era tan apetecible este hombre? ¿Por qué este hombre tenía esta gracia especial de Dios? Mire esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Encontramos allí el primer versículo 12. Dice el versículo 12, el cual es uno, ¿de qué dice? De vosotros. Esta frase significa que él tenía sentido de pertenencia. Y yo quiero hablarle de esto, hermano. Sentido de pertenencia. ¿Qué piensa usted cuando escucha esta frase? Sentido de pertenencia. ¿A qué se refiere eso? Escuche bien. Es muy importante, hermano, que los miembros de una congregación tengan sentido de pertenencia. Es muy importante que si usted viene a esta congregación, usted se sienta que pertenece aquí, tenga un sentido, tenga una mentalidad de pertenecer aquí. Y este hermano era un hermano que tenía un sentido de pertenencia. Y para poder tener sentido de pertenencia, hay 2 cosas que quiero compartir con usted. En primer lugar, él tenía ¿qué? Identidad. Escúcheme bien, nadie sin identidad tiene sentido de pertenencia. Si usted no se identifica con este lugar, si usted no se identifica con este ministerio, si usted no se identifica con lo que creemos aquí, con lo que enseñamos aquí, con lo que estudiamos. Por ejemplo, usted dice, pero el pastor solo habla de la Biblia y a mí no me gusta que hable. Usted no es una persona que tiene sentido de pertenencia, porque usted, aquí lo que hacemos es enseñar la Biblia. Usted tiene que identificarse. Nuestro libro que estudiamos es la Biblia. Usted tiene que identificarse con eso. Aquí, por ejemplo, oramos. Usted tiene que identificarse con eso. Aquí nosotros creemos en el ayuno. Usted tiene que identificarse con eso, porque si usted no se identifica con eso, usted no será nunca de este lugar. Estará aquí físicamente, pero usted nunca se identificará con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros practicamos, con lo que nosotros hablamos, con la manera en que nos tratamos, con la manera en que actuamos. Por ejemplo, nosotros aquí en Navidad comemos, a veces tenemos ágapes y somos amorosos unos con otros. Usted tiene que identificarse, usted tiene que entrar en esa rosca, si queremos llamarlo de alguna manera. Este hermano se involucró en la vida de los demás, no para ser chismoso, no para ser un hombre mequetrefe en los asuntos de los demás.
No era un hombre que se involucraba amorosamente, preocupado por las necesidades, preocupado por el enfermo, por el hermano que no venía el domingo, por la familia que se había alejado, por el hermano que estaba desanimado, por el hermano que estaba enfermo y que no había aparecido y de pronto está en una clínica. Pues este hermano estaba allí involucrado, porque el lugar, la iglesia de Colosas, para él era parte de su corazón. Él sentía, respiraba por la iglesia de Colosas, amaba esta iglesia, amaba a sus hermanos. Y entonces vemos aquí a un hermano con un sentido de pertenencia maravilloso. Se identificaba. ¿Cómo empieza la identidad de un cristiano? Empieza creyendo en Cristo. La identidad de un cristiano tiene que ser el nacimiento de nuevo. ¿Sabe por qué usted debe tener identidad en este lugar? Porque todos aquí hemos nacido de nuevo. Todos aquí somos hijos de Dios. Necesitamos tener la misma identidad, la identidad cristiana, la identidad de hijos de Dios, la identidad de redimidos, la identidad de apartados, la identidad de hijos del Rey, la identidad de embajadores de Cristo, la identidad de que somos más que vencedores por medio de Él. La palabra identidad significa identificación. ¿Con qué nos identificamos usted? ¿Usted se identifica con este lugar? ¿Con lo que hacemos aquí se identifica? ¿Usted ama lo que hacemos aquí? ¿Usted valora lo que hacemos por usted? Cuando oramos por usted, usted valora eso. La enseñanza que le damos a sus hijos, usted la valora. La intercesión que se hace el día sábado por su familia, usted la valora. ¿Se identifica usted con este lugar? Pues este hermano era un hermano que todo el mundo lo veía y decía: pero qué lindo Epafras, mira cómo se mete, mira cómo visita, mira cómo ayuda, mira cómo trabaja, mira cómo arregla la silla, mira cómo atiende a los demás. Era un hombre involucrado en amor, en entrega, en valorar el lugar, en valorar el ministerio que se ejercía en Colosas. Entonces este hermano tenía un sentido de pertenencia. A veces pienso que algunos de ustedes no valoran este lugar. Por muchas cosas, por su actitud hacia este lugar, por su actitud hacia otros hermanos, por su actitud al estudio de la Biblia, por su actitud a muchas cosas. A veces pienso, este hermano no tiene sentido de identidad, sentido de pertenencia con este lugar. Y cuando tú eres así, muchas veces encuentras rechazos en los demás. Pero este hermano era tan valorado, tan apreciado, porque era un hermano que tenía un sentido de pertenencia por el lugar, por esa casa. Él decía: yo amo este lugar, yo amo lo que se hace aquí. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el cual es uno de vosotros. Entonces, la primera cosa que nos da sentido de pertenencia es cuando usted se identifica con lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes se identifican con lo que hacemos aquí? Entonces usted empieza a tener sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia empieza aún con valorar una silla que tenemos en este lugar, hermano. Cuidar todo lo que Dios nos ha dado, los elementos que tenemos aquí para la adoración. En cuidar un instrumento es sentido de pertenencia. Usted lo cuida como si fuera suyo. El cuidar este piano que usamos, no para rumbas, sino para adorar a Dios. El sentido de pertenencia empieza, se demuestra cuando usted valora, ama todo lo que tenemos en este lugar. Sentido de pertenencia cuando usted comparte con otros hermanos. Usted dice: yo soy parte de esa comunidad, yo soy parte de esa familia. Usted no es una molécula en el espacio, aislada por allá, que no tiene un grupo al cual pertenecer. Tú perteneces aquí, sientes que perteneces a este lugar. Pues este hermanito era un hombre
que tenía identidad con el lugar. Él decía, yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Yo soy de este lugar. Yo no soy de todos los lugares. No, hay un sentido de pertenencia porque usted se identifica con este lugar. Se identifica totalmente. Primero porque tiene a Cristo. La segunda cosa, esa palabra yo no sé si usted alguna vez la ha escuchado. ¿Cuántos han oído esa palabra? Raigambres. ¿Sabe qué significa eso? La palabra raigambres, mírenla en el diccionario. ¿Sabe qué significa? Significa un conjunto de raíces de muchos árboles. Ese es el significado que le da el diccionario a esa palabra raigambre. Significa un conjunto de muchas raíces y de muchos árboles que debajo de la tierra se entrelazan, se unen entre sí, pero son varias plantas. ¿Cuántos me cogieron la idea? Eso significa raigambre. Aquí está la mata de mandarino. Sus raíces por allá se mezclan con la de plátano y se unen. Allá está el cedro. Y entonces usted ve una cantidad de raíces de diferentes matas y plantas y árboles que por debajo de la tierra se entrelazan y se unen y se enredan las unas con nosotros. Eso se llama raigambre. Hermanos, para poder tener sentido de pertenencia, no solamente usted necesita identificarse con este lugar, usted necesita esto, tener raíces y que sus raíces penetren en otros y las de los otros penetren en usted. Aquí no hay estratos, hermano. Necesitamos echar raíces. Raíces, pero la raíz del otro no puede ser mi obstáculo. Nos entrelazamos. Eso significa. Y este hermano había entrelazado muy bien en las raíces de los demás. Era un hermano que había penetrado muy bien. Qué lindo un hermano así, hermano. Que no tiene complejos, que no tiene prejuicios. Y el hermano prejuicioso dice: yo no me junto con ese. Yo no me encuentro con ese. Yo lo evito a la salida. Entonces salgo por la puerta pequeña. Y si lo veo allá, me quedo allá charlando o haciéndome el que charlo con alguien. Pues este hermano era un hermano que había penetrado en las raíces de los demás. Era un hombre maravilloso, de relaciones sanas, de relaciones saludables, de un habla agradable. Tenía gracia en su relación con los demás. Era un hombre maravilloso. Por eso era un tesoro en la iglesia de Colosas. Era un hombre que tenía sentido de pertenencia, porque él se identificaba con ese lugar. Y en segundo lugar, tenía raíces, raigambre, muchas raíces, como lo menciona allí. Ahora, esto era una costumbre en los judíos. Los judíos comunican sus raíces de generación a generación. Esto es bíblico. Y este hermano tenía esta maravillosa característica de tener sentido de pertenencia. ¿Cuántos me copiaron? ¿Tú tienes sentido de pertenencia? No solamente necesitas tenerlos en la congregación. Usted debe tener el sello Filadelfia. Usted debe amar este lugar. Usted debe amar el ministerio que hacemos aquí. Porque si usted no tiene sentido de pertenencia, usted posiblemente esté añorando otro lugar. Usted añorando otro ministerio. Posiblemente usted esté añorando el predicador de la prosperidad. Aquí no hablamos de eso. No nos gusta hablar porque no creemos que ese sea el enfoque bíblico de la prosperidad. Si usted piensa que aquí lo vamos a llamar al pacto, a que usted pase al frente. Nosotros no compartimos ese tipo de cosas. Tal vez usted añore eso. Pero qué lindo que usted ame todo lo que hacemos aquí, hermano. Que creo que en un 100% o por lo menos en un 99% es sano lo que hacemos aquí. Aquí no le enseñamos a pecar a nadie.
Aquí no le enseñamos a vivir mal. A todo el mundo le enseñamos. Este púlpito lo usamos para enseñarle a vivir bien a la gente. Por lo tanto, nosotros consideramos que todo lo que enseñamos en este lugar, primero, está basado en la palabra de Dios. Y segundo, es muy bien disertado. Lo hacemos muy bien, porque hemos estudiado la palabra de Dios. Por eso necesitamos amar este lugar, identificarnos, tener sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Esa era la característica número 1 de nuestro hermano Epafras. Sentido de pertenencia. Vamos a la siguiente diapositiva. En segundo lugar, versículo 12. ¿Era un siervo de quién? Era un siervo de Cristo. Qué lindo eso. Era siervo de Cristo, dice el versículo 12. Usted puede leer el versículo 12 y yo extraigo esa frase. Eso quiere decir, ¿sabe qué significa eso? Por eso era que él servía, hermano. Por eso era que él era tan amable con la gente. Por eso era que era tan buscador de la gente. Por eso era un hombre preocupado por la gente, por las familias de la iglesia de Colosas. Por eso era un hombre dinámico, era un hombre proactivo, era un hombre que se movía, era un hombre preocupado por los demás, porque era siervo de Cristo. Esto significa que Cristo se había convertido en su amo, se había convertido en su dueño. Era un esclavo del Señor, era un hombre, una persona de mucho respeto hacia los demás y estaba rendido a Dios. Esto es importante, hermano, en la vida de todo hijo de Dios. Aprender a reconocer a Jesús como el Señor. Caminar rendido ante Él. Caminar rendido, reconocer que Él es mi amo. Reconocer que Cristo es el director, es el Señor, está sentado en el trono de mi corazón. Yo no soy quien me gobierno. Cuando usted es un hombre que gobierna su vida, por lo general usted es conflictivo, usted es problemático, usted es argumentador, usted argumenta estudiar la palabra de Dios, usted argumenta servir al Señor, usted pone argumentos en cantidades, los pone usted porque usted no es siervo de Cristo, usted no ha rendido su voluntad. Usted no ha rendido su manera de andar, su manera de caminar. Por eso usted tiene dificultades. Pero este hermano tenía esa característica, era siervo de Cristo. Y nuestro servicio a Dios lo manifestamos hacia los demás, bendiciendo a los hermanos. Este Epafras entendió que Cristo no era una opción. Entendió que Cristo era el dueño de su vida. Era Él quien le había comprado en la cruz. Le había comprado con su sangre. Y por eso Epafras actuaba de esta manera. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen tanta arrogancia y tanto orgullo? Tanta arrogancia que fácilmente se molestan. Por ejemplo, aquí hay personas que uno no les puede decir nada ni con música porque ya se molestan. Aquí hay servidores, y me quiero referir específicamente a algunos de los servidores aquí. Hermano, el que se mete a servir, a atender a los demás, tiene que saber que muchas veces tiene que lidiar con el temperamento descontrolado y diabólico de muchos hermanos. Muchas veces cuando uno está allí de servidor en esa puerta, allí recibiendo a los hermanos, encuentra a la mujer que llega amargada porque acabó de pelear con su esposo. Cuando uno llega allí, a veces viene el hermano que durante la semana no ha podido cumplir sus sueños, sus anhelos, sus metas económicas. Entonces viene con la cabeza al reventar y él dice, como una opción me voy para la iglesia, y se encuentra ya con el hermano servidor y muchas veces lo atropella, lo empuja y no lo saluda. Pero escuche bien,
El siervo de Cristo ha muerto así, ha muerto a sus derechos. Este hermano no era un reactivo, no era un hermano como un Alka-Seltzer. Ni bien tiene contacto con el agua, empieza a evolucionar, a hervir. Este hermano era tranquilo porque era siervo de Cristo. Era siervo de Cristo. Él le cumplía, él le rendía cuentas al Señor. Él sabía cómo tenía que actuar con los demás. Allí lo vemos. Dice la palabra de Dios, siervo de Cristo, porque él entendía que había sido comprado por Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Siervo de Cristo. El verdadero siervo de Cristo y de los hermanos es aquel que tiene sentido de pertenencia, ya lo dijimos. Es aquel que ama al pueblo de Dios. Somos siervos y como al Señor servimos, entonces servimos a nuestros hermanos. Esa es la segunda característica de este hermanito. Era un hermano siervo de Cristo. ¿Por qué no se convierte en siervo de Cristo? El siervo ha perdido sus derechos. ¿Sabe que muchas veces en este trabajo de servir al Señor, yo he tenido que renunciar personalmente a cosas que a mí me gustaban? Pero que en muchas ocasiones yo escuché la voz de Dios que me dijo, eso no me gusta a mí. No me gusta a mí. Y el siervo de Cristo entiende esto. El siervo de Cristo es una persona que ha entendido que tiene que obedecer a aquel que lo compró, aquel que lo salvó, aquel que lo redimió. Él sabe que sus cuentas tiene que dárselas a Él. Es allí donde usted muestra cuán siervo de Cristo es usted. Por ejemplo, Juan el Bautista era un hombre, era un siervo de Cristo. Era su primo, contemporáneos, 6 meses mayor el uno que el otro. Era siervo de Cristo, pero escúcheme bien. Él dijo, es necesario que él crezca, yo mengüe. Y lo vemos predicando por allá, en las montañas de Judá, en los desiertos de Judá. Y la gente lo seguía, la gente iba hacia allá. Y uno dice hoy, ¿será que muchos siervos de Cristo hoy, entre comillas, están dispuestos a hacer lo que hacía Juan el Bautista? Muchos siervos de Cristo hoy viajan, pero viajan en un avión. No viajan de esa manera. No hacen el trabajo que hacía Juan el Bautista. El siervo de Cristo se niega a muchas cosas. Es alguien que ha renunciado a muchas cosas por agradar a aquel que lo tomó, que lo compró como servidor. Y este hermano había renunciado a muchas cosas. No era un hermano quisquilloso, no era un hermano problemático, no era un hombre que andaba reclamando sus derechos a aquel hermano que no lo había saludado. ¿Cuántos de ustedes reclaman sus derechos cuando alguien no? Oye, ¿por qué tú no me saludas? ¿Cuántos viven en una dimensión totalmente diferente? Y este hermano era un siervo de Cristo. En tercer lugar, vamos a la siguiente diapositiva. Número 3. Dice el mismo versículo 13. Siempre, ¿qué dice? Rogando, note esa palabra, ahora la analizamos, encarecidamente por vosotros, en sus oraciones, para que estéis, ¿qué? Firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Número 3, era un hombre que tenía una vida de oración. Pero escúcheme bien, mire el enfoque de su oración. Mire el enfoque de la oración. Era un hombre de oración. Un hombre de oración. Note allí que dice, rogaba encarecidamente por los hermanos. Por los hermanos. Rogaba encarecidamente por los hermanos. Para que los hermanos
puedan tener firmeza, para que los hermanos puedan tener perfección en la vida. Y para que los hermanos cada día sean más completos en el conocimiento de Dios, en la llenura del Espíritu. Es decir, tenía propósitos específicos de oración. Era un hombre que oraba por los hermanos. Era un hombre dedicado. Era un hombre que tenía el corazón preocupado por los hermanos. Y allí oraba por esas tres cositas que tenían que ver con la vida de los hermanos. Su carga era esa, su insistencia era por eso, para que los hermanos anden con firmeza. ¿Cuántos de ustedes oran para que los demás tengan firmeza? ¿Cuántos de ustedes tienen este corazón? Por eso este hermano era una joya. Era un hermano que oraba, tenía una carga por aquellos que caminaban con debilidad. Y él decía: Señor, dale firmeza a este hermano, dale firmeza a este matrimonio. Señor, que este hermano cada día entienda la perfección, para que él sea completo. Pero mire, lo hacía con insistencia y oraba con sabiduría. ¿Por qué oraba con sabiduría? Mire los propósitos de oración. Firmeza, ¿qué más? Que sean perfectos y que sean completos. Eso es sabiduría al orar. Había sabiduría en su oración. Y entonces, porque él tenía ese sentido de pertenencia, él decía: yo voy a orar por esta familia porque esta familia me pertenece y yo le pertenezco. Ese sentido de pertenencia. Cuando tú te preocupas por alguien, sentido de pertenencia. Por eso él oraba por los hermanos. Oraba sin cesar, siempre rogando. No claudicaba, oraba siempre, rogaba y rogar permanentemente por sus hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. No debemos desmayar por las circunstancias o por las cosas que todavía no se han alcanzado en la vida. Tenemos que seguir rogando y clamando. Este hermano tenía esas características, era insistente, incisivo en la oración. ¿Cuántos de ustedes se han rendido en la oración? Espero que no. Este año hay que incrementarla. Este año agréguele ayuno a su oración. Este año ore con sabiduría. Dígale: Señor, mi oración este año voy a ponerle específicamente estos propósitos. Ore con sabiduría. No golpee como golpeando al viento, como golpeando al agua. Póngale objetivos a su oración, pero sea insistente, sea incisivo, sea perseverante. Si está orando por un esposo que no se ha convertido, póngale sabiduría a eso. Dígale: Señor, que este hombre venga rendido a ti este año. Eso es orar con sabiduría. Usted diga: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que este hombre se abra su entendimiento para que la luz del evangelio. Eso es orar con sabiduría. Pero persista, sea insistente, sea incisivo, no se canse, no se rinde. Pues este hermanito tenía esa característica. Era un hombre que tenía una profunda perseverancia en la oración. Note la palabra encarecidamente. Dice que él oraba, rogaba encarecidamente. ¿Qué significa? Ahí está la raíz de eso. Esa raíz le da ese adjetivo, mire. Deriva de la palabra carus en el latín, o carus, caro significa costoso. Eso quiere decir que la intercesión de este hermano le costaba. ¿Qué le costaba? ¿Qué le podía costar la intercesión de este hermano por los demás? ¡Tiempo! Encarecidamente significa que le costaba a este hermano. No oraba porque no tenía nada más que hacer. Era un hermano que oraba encarecidamente. Significa, escúcheme bien, algo costoso. Le costaba a él esto. Él pagaba un precio por esto. Era un precio que él pagaba. Querido, que termina alcanzando alto precio. Eso significa encarecidamente.
Hermano, muchas veces, yo no sé si usted lo ha pensado, pero los que venimos aquí a orar el día sábado, estamos pagando un precio por otros. Lo hacemos encarecidamente, tiene un costo, estamos pagando un precio que usted debería pagar, pero muchas veces usted no lo paga y otro lo está pagando por usted. Eso significa que este hermano oraba encarecidamente, rogaba encarecidamente. Pagaba un precio, era algo que le costaba. Él sacrificaba cosas. Tal vez estaba sacrificando a su familia, estaba sacrificando su tiempo, estaba sacrificando tiempo de su trabajo, de producir para su familia. Entonces significa eso, que él pagaba un precio, orando por los hermanos para que tengan firmeza, para que sean completos y para que los hermanos tengan perfección en sus vidas. Pagaba un precio por eso. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar un precio por esta congregación? ¿Sabe que a veces no lo creo así? Muchos de ustedes son domingueros. Y exigen tanto. Muchos de ustedes son domingueros, calientasillas. Muchos de ustedes necesitan cambiar su mentalidad, su corazón y volvernos como este hermano maravilloso. Usted puede ser una joya. Usted puede ser un hermano que tenga sentido de pertenencia. Usted puede ser un siervo de Cristo. Usted puede ser un hombre de oración que empiece. Muchas veces usted no necesita estar aquí en el púlpito, sencillamente orar encarecidamente, rogar encarecidamente por la gente. Ya usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Pagar un precio por la gente. Pagarlo yo por otro que no quiere pagarlo. Muchos de ustedes han sido bendecidos por la oración que se hace aquí el día sábado por ustedes. Muchos de ustedes son lo que son por la oración que su pastor ha hecho por ustedes. Yo he pagado el precio por muchos de ustedes. Aquí en la congregación hemos pagado el precio. Y seguimos pagando el precio. Seguimos sacrificándonos. Renunciando a ciertas cosas que a nuestra carne le agrada. Como dormir un día sábado por la mañana. Como estar con mi familia el día sábado por la mañana. Pero nos venimos aquí temprano a pagar el precio por usted, por su familia, por su casa, por su prosperidad, por su matrimonio, por los conflictos que usted tiene, por lo que usted no ha entendido, por los cambios que usted necesita hacer en su casa, en su vida y en su familia. Pagamos un precio, rogamos encarecidamente por usted. Eso quiere decir que nos cuesta. Y de allí la palabra caridad. Hacer con empeño, con insistencia y con estimación. Vamos a la siguiente diapositiva. Luego dice, encarecidamente, ¿por quién? Por vosotros. Eran oraciones despojadas de egoísmo. ¿Por quién oraba? ¿Por quién oraba? ¿Por quién oraba? Por vosotros, no era por él. No era por su casa, no era por su familia. Oraba por vosotros, no había egoísmo. Él no oraba por sus propias necesidades, sino por los hermanos de Colosas. Así deben ser nuestras oraciones. Las oraciones de esta manera a veces tienen más resultado que cuando usted carga de egoísmo sus oraciones. Ore por vosotros, ore por otros. Haga oraciones semejantes, ore con inteligencias. ¿Cuáles eran los motivos de oración de este hermano? ¿Para que estuvieran firmes?
para que fueran perfectos y para que fueran ¿qué? Completos en Dios. Vamos a la siguiente característica. Número 4. Miren la siguiente característica de esta joya de Colosas. Número 1, era un hombre. ¿Se olvidaron ya, hermano? Tenía sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia se da cuando usted tiene identidad, cuando usted tiene raigambre, raíces. Número 2, era un hombre, era siervo de Cristo. Número 3, ¿era qué? Era un hombre de oración. Número 4, mire lo que dice el versículo 13. Porque de él doy testimonio, ¿qué dice? Que tiene gran solicitud por vosotros. Mire eso. ¿Quién está diciendo esto? Dice, porque de él, de Epafras, yo doy testimonio. Yo doy testimonio de que tiene gran solicitud. ¿Sabe qué significa eso? Es un hombre muy dispuesto, muy entregado. Es un hombre, yo doy testimonio de eso, dice Pablo. Es un hombre que tiene mucha solicitud por todos vosotros. Yo lo envío, vaya a visitarme a la clínica San Ignacio, alguien, y el hermano va. Vaya y anime la familia tal, y el hermano va. Hágame estas llamadas, y el hermano hace. Es un hombre de solicitud. Solicitud con vosotros. Le gusta trabajar por ustedes. Le gusta trabajar por vosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces era un hombre que contaba con el respaldo de sus mayores en Dios, es decir, de sus líderes. Qué lindo cuando usted tiene el respaldo de sus líderes. Qué lindo cuando usted tiene el respaldo de sus mayores. Usted dice, yo tengo el respaldo del pastor. Tengo el respaldo de mi líder. Qué lindo. Era un hombre que tenía el respaldo. Pablo metía la mano por él al fuego y decía, yo no tengo problema en recomendar a mi hermano Epafras. Es un hombre tan solícito, es un hombre tan dispuesto, es un hombre que ama a la congregación, es un hombre tan maravilloso, tiene un corazón tan grande. Hermano, usted necesita tener el respaldo de la iglesia. Usted necesita el respaldo de la iglesia, de los líderes. Pero usted necesita tener sentido de pertenencia. A veces hay hermanos tan difíciles. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes extrañan a Giselita? Se me salió una por lo menos. ¿Cuántos de ustedes extrañan a Gisela? Yo extraño mucho a Gisela. Y usted nunca la ha visto aquí en el púlpito. Pero es una hermana tan servicial. Su servicio yo lo recuerdo mucho. Su servicio que ella da aquí en la congregación. Nos toca esperar hasta junio, abril, lo que llega. Pero es una hermana que uno la extraña. Porque ella siempre está allá. Seguramente usted ha sido víctima del servicio de Gisela. Así era Epafras. Epafras no estaba el domingo. ¿Y dónde está Epafras? ¿Qué se hizo? No está cumpliendo una misión en la clínica San Ignacio. ¿Pero viene ahora más tarde? Sí, él viene ahora. Y cuando llegaba Epafras, todo el mundo contento porque vio a Epafras. Este hermanito era maravilloso. Era maravilloso. Por todo esto que le menciono aquí. Era un hombre que tenía la aprobación de la iglesia. La iglesia lo extrañaba, hermano. Se sentía cuando Epafras no estaba en el templo. Le dolía en el corazón a uno no ver a Epafras.
Porque las cosas no eran igual si no estaba Epafras. Aunque Dios estaba allí, pero la presencia de este hermano era tan arrolladora, era tan influyente, era tan bendecida. La presencia de mi hermano Epafras bendecía tanto la iglesia de Colosas que todo el mundo extrañaba, sus líderes lo recomendaban, la iglesia lo recomendaba de una manera tan maravillosa. Vamos al siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos a terminar. Todo lo que hagamos para el Señor debe tener el respaldo de nuestros mayores, de nuestros líderes. ¿Cuántos saben eso? Qué bueno, qué lindo. Yo les he contado muchas veces, mira, cuando yo no estoy aquí o viajo a algún lugar, yo siempre busco una iglesia. Así esté de vacaciones, siempre busco una iglesia. Porque yo necesito una cobertura. Este hermano tenía este sentido. Tenía este sentido de la cobertura. Contar con el respaldo es hacer las cosas bajo la autoridad. Debemos preguntarnos, ¿qué piensan los hermanos de mí? Los hermanos mayores, ¿qué piensa tu líder de ti? ¿Qué piensan los hermanos mayores de mí? ¿Yo soy un hombre que puedo dar buen testimonio? ¿La gente piensa que yo soy servicial? Cuando la gente me mira, ¿piensa que yo soy colaborador o soy conflictivo? ¿Qué piensa la gente de ti aquí dentro de la congregación? Y alguno dirá, es que yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Te voy a decir una cosa, el cristiano tiene que esforzarse por ser monedita de oro donde esté. Estás equivocado si tú piensas que tú no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. El cristiano tiene que esforzarse para ser monedita de oro donde esté. Es que a mí, no, esfuércese por ser monedita de oro. Esfuércese. Algo está fallando en usted cuando usted, todo el mundo empieza a mirarlo con malos ojos, cuando usted, todo el mundo empieza a decir, algo está fallando en usted, algo. Ahora, hay casos de casos. A veces nos crucifican por ser cristianos, a veces, pero es a veces. Estamos en un mundo tan globalizado que el cristianismo hoy es una moda. Usted dice soy cristiano y por ahí, aleluya, grita por allá un impío, dice, yo también. Hoy es tan fácil ser cristiano, hermano. Hoy eso es una moda, ¿cómo se llama eso? Eso es un estatus hoy, ser cristiano. Y hay iglesias de moda y cuando menciona esas iglesias, y yo dice, y yo soy de tal iglesia, porque es la iglesia de moda, pero carentes de la unción y de la palabra de Dios. Hoy ser cristiano es un estatus, es una moda. Hoy ya la gente no se avergüenza de decir yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano. Pero ¿qué tal si nosotros viviéramos en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Elías, en los tiempos de Jeremías? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser echado en una cisterna llena de popó? ¿No dice que es cristiano? Pues a Jeremías lo metieron allí. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser crucificado? ¿No? Pues eso significa ser cristiano, significó hace unos años atrás, unos siglos atrás, eso significó ser cristiano. Ser crucificado. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo, a Jesús lo crucificaron su propia nación, su propio pueblo y otros pueblos. Ser cristiano no es una moda. Ser cristiano genuino, verdadero, no es una moda. Eso significa muchas cosas, hermano, muchas cosas.
aún así usted necesita esforzarse por ser monedita de oro. Sea agradable, hermano. Sea agradable. Sea apreciable. Esfuércese porque lo aprecien. Esfuércese por ser monedita de oro. Como el hermano Epafras, que tenía un respaldo impresionante de toda la congregación y de sus líderes. Vamos rápidamente a la siguiente. Número 5, y me falta una más. Versículo 13, ¿qué dice? ¿Qué dice en el versículo 13? Y por los que están en ¿qué? Escuche esto, por favor. Por los que están en la Odisea y los que están en ¿dónde? ¿Dónde conocían a Epafras? ¿Lo conocían solo en Colosas? ¿Dónde lo conocían? Lo conocían en la Odisea, otra iglesia, otra región, otra ciudad. Hierápolis, otra ciudad. Mire, el testimonio de este hermano era regional. Era un hermano que sus virtudes, sus cualidades, sus características traspasaban la iglesia donde él se reunía. Era un hermano que tenía una imagen que traspasaba las fronteras, más allá de Colosas. En la Odisea, su imagen, su olor, su fragancia había llegado hasta allá. Hasta Hierápolis, su fragancia había llegado hasta allá. Para ser un verdadero hermano regional, lo menciono así, es necesario que tenga usted sentido de pertenencia, que usted sea un siervo de Cristo, que usted sea un hombre de oración, que usted sea un hombre ¿qué? Número 4, ¿qué le dije? Que tenga el respaldo de la iglesia, que usted tenga una iglesia, tenga un pastor. Y aquí tenemos este hermano que su testimonio va más allá de las fronteras, más allá de las fronteras. ¿Sabe por qué este hermano era conocido? Porque predicaba a Cristo. Era un hombre que hablaba de Cristo, más allá. Y vamos a la siguiente diapositiva. Era conocido no solo por los colosenses, sino también por los hermanos de la Odisea. Esta ciudad se encontraba más o menos a unos 18 kilómetros. Y Hierápolis a unos 16. Estamos hablando más o menos de aquí hasta ¿dónde? ¿Ah? ¿A Chía? ¿Más? Sí, Paquirá, bueno. Ahí ustedes lo definen después. Era un gran hermano. Era un hermano maravilloso. No solamente era local, era regional. Iba más allá, su imagen, su olor, su fragancia iba más allá. Su buen testimonio y su respaldo se extendía a otras localidades. Era un hombre de estas dimensiones, el hermano Epafras. Y número 6, finalmente. Dice el versículo 23 de Filemón, no lo menciona Colosas, pero Filemón lo menciona. Mire lo que dice de este hermano Epafras. Dice el versículo 23 de Filemón, dice, ¿te saludan quién? Epafras, dice Pablo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Era un hombre que había estado en la cárcel. Era un hombre que había sufrido. Había estado prisionero por causa de Cristo, juntamente con Pablo. Es decir,
Hermano, a veces el sufrimiento nos hace aterrizar en la tierra. A veces el sufrimiento nos hace considerar a los demás. A veces el sufrimiento nos hace colocarnos las mismas botas de los demás. Cuando alguien no ha sufrido es soberbio, es altivo, es arrogante, es mal hermano, es mal cristiano. El cristianismo, escúcheme bien, siempre, el cristianismo genuino siempre irá acompañado de sufrimiento. El cristiano que nunca ha sufrido, es un cristiano mañoso. Siempre está exigiendo que le den. Siempre está exigiendo que lo consientan. Siempre está esperando la llamada del líder y del pastor. Pero el cristiano que ha sufrido es un cristiano que entiende al otro. Entiende al otro. Por eso este hermanito de Colosas era un hermano que había sufrido por causa de Cristo juntamente con Pablo. Aquí lo vemos, Pablo lo encabeza en la lista. Él dice, está colocando primero, antes que a Marco y a Lucas, está colocando a Epafras, no porque los otros sean menores, sino porque el hermano estaba preso por Cristo el Señor. En ese tiempo, lo que les dije anteriormente, expresar nuestra fe significaba muchas veces ir preso. Hoy ser cristiano no significa mucho. Uribe es cristiano en elecciones. Santos es cristiano en elecciones. Y los pastores lo ungen. ¡Qué engaño, hermano! ¿Usted no lo ha visto en elecciones? Ahorita vienen las elecciones nuevamente de concejales y todo esto. En este púlpito nunca se subirá un político. Este púlpito es para pastores, para gente que habla la palabra de Dios. El hermano había sufrido, había estado preso por Cristo. ¿Alguno de ustedes ha estado preso por Cristo alguna vez? ¿Lo han llevado alguna vez a un juzgado a usted por causa de Cristo? ¿Alguna vez lo han llevado? ¿Alguna vez lo han botado de la empresa por ser cristiano? ¿Genuino? Eso no ha pasado, hermano. Eso no ha pasado. Lo botaron porque usted trabajó mal, llegó tarde, le pasaron varios memorandos, etcétera, etcétera. Pero este hermano había estado preso por causa de Cristo. Y Pablo resalta eso y lo coloca allí en el primer lugar de la lista, indicando esta característica, que era un hermano que estaba dispuesto a sufrir. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sufrir? Pues este año vamos a sufrir predicando el evangelio a otros. Y la última diapositiva, y oramos en esta mañana. Estar en prisión era un sufrimiento, ya que las celdas no guardaban las condiciones, parecían las celdas de hoy. No tenían higiene ni eran habitables en aquella época. Y esto me llama la atención según la tradición. ¿Qué pasó con Epafras? Fue martirizado por causa de Cristo y de los hermanos. Eso es lo que dice la tradición. Ese fue el final de este hermano. Padeció el martirio en Colosas. Hermanos queridos, necesitamos exigirnos más en el servicio, pero un servicio sacrificial. Se necesita sacrificarse por Cristo. La vida cristiana de hoy se ha enseñado y se sigue enseñando equivocadamente, es que si tú sirves al Señor te vas a llenar de millones de pesos. Ese es el evangelio que está predicando hoy. Te vas a llenar de millones de pesos. No siempre, no siempre, no siempre. Muchas veces el evangelio genuino
Escúcheme bien. El final es este. El final es este. Estudie usted nomás, averigüe usted, por ejemplo, cristianos en Nigeria. Los están quemando. En Nigeria. En esos países del Medio Oriente. Muchos de esos países están fusilando a los cristianos. Llegan estos grupos fanáticos, desenfocados, llegan a la casa de un pastor, a la casa de una familia, los fusilan a todos, los queman, los descuartizan. Eso está pasando en nuestro siglo XXI, en muchos lugares del mundo donde algunos están diciendo que son cristianos. El cristianismo genuino siempre ha estado manchado de sangre. Pero la sangre de los mártires ha sido una semilla que multiplica en millones de convertidos. ¿Cuánto me gustaría que usted se despoje de tanto egoísmo, de tanta comodidad en su vida? Que usted se despoje de esa arrogancia, de ese estrato que usted abraza. ¿Cuánto me gustaría que usted se despoje de todas aquellas cosas que usted ha puesto como obstáculo para que Dios lo pueda usar a usted? Para que usted pueda ser un hombre diferente, como Epafras, por ejemplo. Un hombre apreciado aquí en la iglesia. Un hombre amoroso. Un hombre que uno diga, ese hermano es apetecible. Yo quiero que ese hermano. Despójese de tanta cosa, hermano. No se llene de tanta cosa. Ame la iglesia, ame sus hermanos, ame el pastorado aquí, ame lo que hacemos, sirva. Ponga su don al servicio de la obra de Dios. Estudie la Biblia. Ame el programa que tenemos para este año. Muy pronto estaré compartiendo lo que vamos a hacer este año. Ame eso, valore, involúcrese, métase con el corazón. Y cierro con la última frase que tengo allí. No se ve muy bien, pero dice: ¿cuántos desean tomar un compromiso serio con el Señor? Así como lo hizo Epafras. Es cuestión de decisión, cuestión de disciplina, es cuestión de entendimiento. ¿Está entendido? Póngase en pie por unos minutos. Vamos a ponernos en pie, todo el mundo en pie. Vamos a hacer una oración final. No se me distraiga. Gloria a Jesús. ¿Fueron instruidos? Levante esas manos al cielo. Levántelas. Gracias, Jesús. Gracias. Levántelas. Unos minuticos. 5 minuticos y salimos. Quiero cantar un coro de adoración. Levante esas manos. Olvídese por un momento de sus cargas. Mire al Señor en esta mañana. Mire al Señor. Enfoque su mirada en Jesús. Él es el autor y consumador. Por Él estamos en la tierra. Por Él vivimos. Por Él nos movemos. Cada día nos despertamos es por Él, hermano. No es por otras cosas. Lo demás es secundario. Levante sus manos. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Adore a Dios con esta canción y luego oramos. Aquí está mi vida. Cierre sus ojitos y mire al Señor Jesús en esta oración final. Aleluya, Jesús. Solo hay adoración al Señor. Fluye adoración de nuestros corazones. Cristo Rey victorioso, dígaselo. Te adoramos, bendito Señor. Dígalo. Te
te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. El pueblo de Dios adora, aleluya. Y Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey. Súbale una vez más, aleluya, dígalo. Y Cristo Rey victorioso, te adoramos, Dios, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Dígalo una vez más, dígalo una vez más. Él reina. Y Cristo Rey victorioso, y te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey. Bien suave, bien suave, Cristo. Cristo Rey victorioso, te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Cristo Rey, Señor. Y Cristo Rey, Señor. Allí con los ojos cerrados, la palabra de Dios le ha expuesto hoy a Epafras a usted. Dígale: Señor, yo quiero ser diferente.